O fútbol non se entende sen os xogadores. Era uno de mis ídolos, Kini, pero le di bien. O fútbol vai mudando de xeración en xeración e con el tamén as súas posicións. El primer año que me entrena Claudio, jugué de media punta, me coge y me dice que si quiero seguir jugando en el Celta, que tendría que jugar central izquierdo. De aí nace esta nova serie en formato podcast aquí en Celta Media. No primeiro episodio imos falar de centrais. Un central es un matemático. Hoxe, en Xeración Celta, Atilano Vecino e Carlos Domínguez. Que tal, celtistas? Benvidos de novo a Celta Media. Hoxe estamos de estrea aquí na canle oficial do noso club en Celta Media. Estreamos unha nova serie podcast que vai servir para coñecer o mundo do fútbol dende as posicións específicas do terreo de xogo. Benvidos a Xeración Celta, episodio número 1. Hoxe falamos de centrais, falando cun central de categoría, lenda do noso club, e un central de categoría do plantel actual do noso Celta. Carlos Domínguez por unha banda, Atilano Vecino pola outra. Hola Carlos, que tal? Benvido. Hola, buenas, ¿qué tal? Hola Atilano, que tal? Muy buenas. Benvido, pois o podcast está pensado para falar de fútbol, para falar das posicións específicas do terreo de xogo. Hoxe, neste episodio número 1, falamos de centrais, Atilano. As presentacións, penso que a xente que está aí ao outro lado vendo a conversa non precisa presentacións, pero é de recibo falar das 12 tempadas de Atilano no Celta, dende 1982 ata 1994. Logo desa traxectoria, pois sigue vinculado ao noso club. Carlos Domínguez debutou no ano 2021 ata o día de hoxe. Vou vos facer a primeira pregunta. Empezo contigo, Ati. Falando de centrais, claro, coñecedes moi ben a vosa posición, polo voso traballo, tantos anos xogando fútbol nesa posición. Logo preguntareivos o tema de se dende cativo xogache de centrais ou foi medrando ese tema, pero se tiveses que describir a ti a posición de central para alguén que non coñece o mundo do fútbol, como describes a túa posición, a túa profesión? La profesión es la de futbolista, lo que pasa es que son posiciones distintas a un medio o un delantero. Creo que es una posición de mucha responsabilidad, porque detrás de ti solo está el portero. Entonces tienes que tener los cálculos, el estar pendiente en todo momento de que no puedes equivocarte, porque una equivocación tuya no supone lo mismo que una equivocación en el medio campo o una equivocación arriba. Te lleva mucha responsabilidad, y yo creo que los buenos centrales, cuando vences esa responsabilidad y la haces natural de que son situaciones normales, es cuando yo creo que empiezas a ser un buen central. Que falaba de responsabilidad aí, Carlos. Era voz central Atilano, non? Penso que sí. No lo vi mucho, pero sí que algún vídeo sí que he visto y era bueno, sobre todo era duro. No, sigue siendo duro ahora. Bueno, sigue siendo, porque cada vez que nos saludan nos va una palmada en la espalda, que cuidado. No, pero está ben a reflexión que fai a ti, non? Do que é ser central, por exemplo. Son outros tempos, lógicamente, pero seguimos a falar de responsabilidade, non, Carlos? Cando falas de o que é ser central, fagoche a mesma pregunta, se tes que explicar a posición de central, falas tamén da responsabilidade que ten este xogador nesa posición no fútbol. Sí, la responsabilidad, como dijo él antes, sigue existiendo, la posición es la misma. Sí que es verdad que ahora puede decirse que es mucho más táctico y entonces pues al final también los compañeros te ayudan más, pero la responsabilidad es muy grande. Claro, es que aí está tamén algo do que eu quería falar con vos, non? Un central da época dos anos 80, mediados dos 90, un central da época actual, sabedes vos de seguro, que o fútbol foi mudando, a evolución está aí, pero credes de verdade que a posición de central tamén gozou desa evolución? É tanta evolución que percibides agora dos centrais actuais aos centrais da vosa época, cando ti xogabas, por exemplo, a ti? Yo creo que sinceramente ha cambiado todo. Los entrenamientos, la velocidad del juego. Vamos preguntar tamén polos adestramentos. La velocidad del juego, el tema táctico, técnico. Es que muchas veces también un equipo, un jugador, también depende de lo que te pida el entrenador.
porque hay veces que ahora todos los entrenadores muchas veces valoran más el tener un jugador que sepa sacar el balón, y a lo mejor valora menos de que sea un buen central marcador. Te quiero decir que por exemplo, na túa época, que che pedían os vosos adestradores? depende del entrenador que tuvieras, te pedían mucho más el tema, pero por lo general yo creo que en aquella época éramos más especialistas en esos puestos que son ahora. Ahora tienes 4 defensas, bueno, yo también era uno de ellos desde aquella, que te puede jugar en las 4 posiciones. Sí, levase moito, non? Y allí anteriormente veías casi un porcentaje altísimo que eran defensas que eran especialistas en ese puesto, bien de lateral, bien de central, bien algunas veces que también dependiendo si ibas a jugar con un equipo grande, incluso jugábamos con 5 defensas, uno libre por detrás. Depende de lo que te pidiera el entrenador, y te quiero decir, y depende de cada uno, de cada jugador, dependiendo saber lo que tiene que hacer en cada momento, y es muy difícil. Anteriormente éramos muy solidarios los defensas, de que marcabas a tu jugador, pero aparte estabas pendiente, porque tenías que, no puede ser de otra forma, de que a lo mejor tuvieras que echar una mano, porque esa mano que echabas a otro jugador, que a lo mejor ha sido desbordado, era más peligroso que lo que estabas haciendo tú. Entonces tenías que hacer modificaciones, Era un partido que dentro del partido tienes que leer lo que necesita tu puesto en defensa y lo que necesita el equipo. E que esa reflexión de a ti, levada ao presente, aos tempos de agora, Carlos, pode ser interesante tamén, non? A pregunta de que che piden aos adestradores a día de hoxe. Claudio, lóxicamente, sabemos o estilo que ten, non? O tipo de adestrador que é, pero se faz aí un pouquiño de memoria, pensas tamén nos adestradores que tivestes ao longo dos teus, xa falamos un pouco en liñas xerais, pero dos teus, neste caso, Carlos, o que che piden a día de hoxe como central dista moito do que dicía aí a ti ou non? A ver, o primeiro que lle piden a un defensa é defender. Entonces, a partir de ahí, pues depende también el entrenador que tengas, pero lo básico y lo que le pide a un defensa es defender y que estar concentrado en las facetas defensivas. A partir de ahí, dependiendo del entrenador, como dije antes, creo que te piden más o menos. Ahora con Claudio sí que es verdad que la faceta de sacar el balón jugado... Claro, que antes a ti, por exemplo, interrumpo a Carlos, interrumpoche porque pareceme interesante o tema de que non antes, pois, o central estaba para facer isto, ese de cadra, isto outro, pero non moitas cousas máis. Agora hai moita polivalencia, non? En eso nos centrais, por exemplo, na túa evolución, partiches de ser un central puro, digamos, así, agora, pois, un central nunha liña de 3, escorado á esquerda, non é o mesmo tampouco eso, o que che piden aí neste tipo de esquemas. Claramente, o sea, también depende mucho en qué esquema juegues. Si juegas con 5 atrás o con 4 atrás, pues es diferente. Pero lo que te digo, la diferencia más grande es yo creo que es que ahora también te piden que juegues el balón y crear esa superioridad desde atrás, que antes igual no pedían eso. Non estaba tan... Non sei se é correcto dicilo así a ti, corríxeme a ti. Non sei se o de xogar co balón dende atrás, un central que xogase o balón dende atrás, non estaba moi a pé de rúa, non estaba moi ben visto, non? Que o central, se ten saída de balón, pois agora valórase moito, non? Un central con boa saída de balón, pero antes igual como que quedaba un pouco deslucido se non tiña a cualidade pois suprema, non? Dun central que ha de defender. Por eso te digo que había más especialistas antes dependiendo de lo que el entrenador te quería. Está claro que el campo ahora y hace 20 años y 30 años y 40 es un tema racional de distribuir el campo. El campo somos 10 para 10 de campo, más los porteros. E o tema do terreo de xogo tamén as condicións, bueno, claro, non? Las condiciones... Carlos estaba pensando agora xogar nos barrizais que xogaban a ti, cuidado, Es un tema racional y de organización. Cómo quiere distribuir, dónde está por dónde podemos atacar, por dónde no podemos atacar. Eso es un tema táctico de que los entrenadores te dicen o cómo quieres que juguemos o contra quién vamos a jugar, ¿vale? Entonces el tema, racionalmente tienes que tener los espacios bien organizados y bien definidos lo que queréis. Y por eso te digo que muchas veces el entrenador, dependiendo, antes había centrales más específicos, Goicoechea, Lizaranzu, había gente que eran como armarios de 2 metros
que al final vas a volver otra vez a los armarios, pero de distinta forma. Sabes o que pasa? Non sei, penso, Carlos tamén pode responder, un pouco como na sociedade actual, no mundo da empresa mesmo, que agora a xente, para ser completa, para ser, pídeselle moitas cousas, non? Depois tes que facer isto, e aí xa tes asegurado o teu posto donde sexa. Antes, pois, por exemplo, os centrais, agora, aos centrais modernos, por decirlo de alguna maneira, se lle piden moitas cousas, non, Carlos? Antes igual non tantas, polo que di Atilano. A ver, claramente el fútbol evoluciona y cuantas más cosas tengas, pues si juegas bien el balón, si eres fuerte físicamente, si disputas bien, si eres rápido, cuantas más virtudes tengas, más fácil se lo pones al entrenador para que puedas jugar. Claro, é que é eso tamén, non? O tema das capacidades que teñen agora os centrais modernos en comparativa co que falabas ti antes a ti. Sí, por eso te digo que dependiendo lo que... El que marca todas las pautas son los puestos específicos y el nivel de concentración que cada jugador tenga en sí mismo. Muchas veces el poder de concentración que tienes que estar metido en el partido, estás viviendo el partido, estás motivado con el partido, sabes a quién tienes delante, sabes cómo lo tienes que parar. Parar no te estoy diciendo de cualquier forma, sino cómo puedes controlar ese delantero. Es una lucha sin cuartel entre el delantero y el defensa, o el defensa y el delantero. Y posteriormente tienes que estar basado en la táctica que tengas que desarrollar con tus compañeros, lo que tienen que hacer, si no juegan, lo que decía antes Carlos, de si juegas un 3 o 5-3-2, o dependiendo lo que tú quieras y dependiendo lo que te pidan. Sí, porque el entrenador te va a pedir lo que quieras. Si vas a tener a uno como Sorlo, pues ¿qué más me da tenerlo a Sorlo por detrás? No voy a poderlo marcar por detrás, lo tengo que marcar. Mucho si quiero ir uno contra uno, tener que marcar lateralmente para poder anticipar, y te va a hacer falta seguro en la defensa. Si no, yo qué sé, si coges uno como Brian Zaragoza, que es una bala y que tienes que... Pues dependiendo de lo que tienes que marcar, si lo tienes que marcar, si sabes que es mucho más rápido que tú o es más rápido que tú, no le puedes, o lo marcas encima o le das un metro, para que ese metro, que es el que te va a sacar, tú lo compenses y lo puedas tú matar a él. Es que son tantas circunstancias que pueden dar en... Lógico. Ibas a decir ahí, Carlos, antes co tema de Ati. Sí, yo estaba, como dice él, al final no es lo mismo defender a un delantero como es igual Sorloth o Borja Iglesias y defender a Yago Aspas. Claro. ¿Sabes? Las virtudes de cada uno son diferentes. Entonces también ahí te preparan cada partido, pues dependiendo tamén del rival que juegues. Vou vos preguntar, como os decía antes, hai uns minutos, polos vosos inicios no mundo do fútbol. Claro, estamos falando con centrais, lenda do Celta Atilano, coa traxectoria esa consolidada como central de época da súa, Carlos Domínguez, pois na época actual tamén consolidada como central. Pero dende cativos centrais sempre ou non, Carlos? Yo no. A ver, como foi esa evolución? Teño unha anécdota eu con Carlos, porque eu coñezo a Carlos dende cativo cando eu xogaba de infantil. Voulle contar a anécdota a ti, porque penso que é bonito. A min gustame tamén recordar esos tempos contigo, Carlos, porque tamén verte aquí no plantel do Celta, no primeiro equipo, faime moitísima ilusión. Cando eu xogaba no equipo de Independiente, nas travesas, infantil, penso que tiña esa idade. Adestrábamos pola tarde, pero antes dos infantis adestrábamos pequenos, os cativos, non? Debía ser Benjamín ou por aí. Sí, yo de hecho no podía ni entrar, porque se entraba con 6 años a jugar y tenía 5, pero claro, hasta me falsificaron la ficha. O pai de Carlos preguntáballe sempre ao noso adestrador, o adestrador dos infantís, non quere marchar o rapaz pa casa porque os cativos xa remataron, pode quedar aquí, xoga co balón. Teño a imaxe de Carlos de cativo tirando faltas, todo ao noso adestramento, pegándolle faltas á portería de fútbol 7, claro. O de pegar faltas moi de central non é, Carlos. No. Claro, por aí a anécdota de que igual non xogou de central toda a vida. Le pegaba mejor antes que ahora. Lo malo. Como foi esa evolución? Pues entré con 5 años en el Independiente, en el equipo que estaba al lado de mi casa. Y un niño pequeño, al final tú lo que quieres es jugar. Y cuando eres pequeño no tienes una posición definida. Y empecé a jugar ahí con mis amigos y yo empecé, pues al final era medio centro, media punta, bueno, un poco de todo. Hasta que fui creciendo un poco a poco y en Alevines ya era medio centro, hasta que Claudio me cogió aquí en cadetes
estuve en una temporada con él que jugaba media punta y la última temporada... Claudio poñeche de media punta en cadetes. Yo cuando el primer año que me entrené a Claudio jugué de media punta. Hasta que el segundo es una anécdota buena, la verdad, que me coge y me dice que si quiero seguir jugando en el Celta, que tendría que jugar central izquierdo. Y yo le dije que sí, que quería seguir jugando en el Celta, entonces pues A partir de aí, pues todo fue para arriba. Pois mira, tamén aparece Claudio Giralde. Dice, é boa anécdota, non? Se quere seguir aquí, media punta, deixo estar aí. Non, está ben. E con Claudio de por medio. A ti, se tes que botar a vista atrás, pensar un pouquiño nos teus inicios... Era delantero centro. Delantero centro, Y aparte, bueno, mejor porque te quiero decir, claro, metía mellor dianteiro ou mellor central? goles. Mellor dianteiro ou mellor central? Logo, xa, pensando con perspectiva. El que era Montes, un entrenador asturiano que estaba en el Zamora. Yo es verdad que una tarde me jugué la clase en el instituto y anteriormente, antes, los jueves siempre había el partido de entrenamiento que se jugaban, los que iban a jugar jugaban los titulares y se preparaba. Entonces íbamos a ver un partido del Zamora, Baza y yo, otro compañero, y nos jugamos la clase del instituto y fuimos a ver el partido. Con la suerte que el delegado de equipo nos vio allí, hombre, de Coreses, ¿qué tal haces por aquí? ¿Qué tal? Nada, es que nos suspendieron la clase, era mentira. Claro. Y resulta que fue el tema y nos sentamos con la suerte o mala suerte para el que le tocaba de que se lesionaron 2 jugadores. Entonces el delegado dice, pues está ahí Atilano y está Baza. Pues dile que venga, que se cambien y que jueguen en el partidillo, 11 pounds. Sí. Y yo muy bien, tengo la anécdota esa que Montes me dice, ¿usted de qué juega? Digo, delantero centro. Pues Ana, de central marcando a Poli, el que juega en el Celta. Poli. Y digo, bueno, vale. Y le dijo, ¿y usted de qué juega? Dice, yo organizo. Le dijo, basta, dice, pues van a organizar al lateral derecho. Justo todo lo contrario. Este mano. Sí, señor. Y a partir de ese partido, pues dio la casualidad que en ese partido, jugando de central, marqué 2 goles de cabeza en córner en estrategia. Y a partir de ahí me dijeron de que si quería ya entrenar con el primer equipo, me llevaron al primer equipo. Ese fin de semana ya debuté con el Zamora en segunda B con la Leonesa y a partir de aí, claro. me quedé atrás y medrando como central, lógicamente. Sí. Calquera que coñeza a Tilano saberá que foi un moi bo central. Vou facer unha pregunta de opinión moi persoal, porque se pensamos nas posicións do fútbol, lógicamente a xente vaise ás posicións de ataque, das virtudes, do virtuosismo, da alegría, do fútbol, do tiquitaca, do xogo bonito, marcar goles. Pero se pensamos na defensa, os centrais, por exemplo, vou directo, pásalo ben xogando de central, Carlos? Sí, o sea, claramente a todo el mundo yo creo que le gusta marcar goles, jugar las posiciones de arriba, atacar, porque al final... Pero sí, se pasa bien. O sea, al final es tu labor, juegas al fútbol, que es lo que me gusta y ojalá pueda haber sido delantero, sí, pero estoy contento y feliz y lo paso bien. Pensaba nesa cuestión porque eu non lembro exactamente os xogadores, pero sí que recordo xogadores falar do tema de xogar con ansiedade, do grau de responsabilidade que ten un central, non? Decir que se fallo, pois as miradas van para min, a culpa vai ser miña e tal. Igual non é tan doado pasalo ben xogando de central como pode ser un dianteiro ou un extremo, non? Por aí é un pouco a pregunta. A ti, a túa opinión respecto disto? Yo ni en uno he partido disfrutado del juego. Ni en uno. Pois un destes xogadores que decía... No, pero te quiero decir, ni uno. Porque ya te dije anteriormente, el nivel de concentración, si estás centrado en el partido, es que una persona que esté centrado y que esté con la tensión de saber lo que tienes que hacer. Eu tendo a Carlos tamén, por exemplo, eu penso en xogar... Con tensión y con sufrimiento también. No pero podes pasalo ben, non? Como di Carlos. Hay momentos jodidos, claramente. Sí, claro. Difíciles y que son... En que a mí, cando escoito esas reflexións, está ben que a fagas, a ti. Cóstame pensar, pero como non o pasan ben? Ainda que sexa unha responsabilidade grande como é a de xogar de central. Tú ves normalmente cuando vas y dices tú, pues van 2-0, van 3-0, es un tema de tensión. Si tú estás en tensión, viviendo el partido,
cada partido, es muy fácil o muy difícil, que disfrutes de algo en lo cual estás realizando. Estás haciendo tu trabajo. Y dices tú, yo cuando acaba el partido, y estoy con Carlos, estoy contigo, y hemos ganado. Ahora sí que disfruto. Claro, hay una forma de durante los 90 minutos yo no disfrutaba ningún minuto en el sentido de decir, oh, qué tranquilidad. Temos o titular aquí da charla, do podcast. Non disfrutaba do fútbol atilano. No, yo disfrutaba, no. Sí, No, yo no te digo que no disfrutaba del fútbol. Yo te digo que en un partido nunca disfrutabas en el sentido de decir, si estabas con la tensión del juego. Entiendo que quieres decir. Te quiero decir, ahora acabado el partido. Sí. Era el primero de cachondeo con los compañeros, con los amigos, con todos. Pero en un partido es muy difícil, cuando estás centrado en lo que estás haciendo. Logo tamén, aproveitando a ocasión, falando dos centrais, non? Desa tensión de xogar de central, falabades moito da responsabilidade na primeira parte da charla, un pouco da vosa trayectoria, das vosas experiencias. Preguntaríos tamén por anécdotas reais de profesionais, xa xogando de centrais consolidados, con dianteiros, porque hai moitas destas, non? Conversas de fútbol, e de pensando a ver se tedes algunha que poda ser interesante, de, pois eu xogando neste campo, pois complicouse o tema, non sei. Pensade un pouco para logo, pero sí que quero falar con vos da relación que ten un central profesional, nun plantel de fútbol profesional, co corpo técnico. Credes que pode ser distinta a relación que pode ter o corpo técnico cun dianteiro, cun extremo, cun media punta, con xogadores máis de ataque, que a que ten cun central? No día a día, durante a semana, Carlos, por exemplo. No, yo creo que no. Al final somos jugadores, no depende, el equipo no depende de una posición o de otra. Entonces creo que sí que es verdad que cada uno tiene sus cosas y trabajamos pues cada uno diferente, pero al final el entrenador o el cuerpo técnico tiene que tratar a todos por igual, porque es tan importante un buen mediocentro como un central, como un delantero, hasta el portero. Sí que é verdade, fíxate aí, non sei a ti como vestí, pero escoito a Carlos penso, como eu comparto tamén, na visión actual do fútbol, os corpos técnicos teñen tamén, como a nós, dende aquí un saúdo a Laura, un corpo de psicólogos espectacular, algúns xa están apostando moito por isto, pola parte da persoa, non? Do xogador, non tanto da posición, pois te un central, voulle exixir para que defenda xa está, voulle meter caña, falando coloquialmente, para que defenda xa está, máis pensado na persoa, por eso a reflexión de Carlos. Nos teus tempos, a relación do corpo técnico cos xogadores era moi distinta dependendo da posición ou non? Yo creo que tiene tantas virtudes, tanta responsabilidad, todos los puestos sean específicos de donde sean. Por lo general, sabes que la columna vertebral de un equipo siempre se basa con dos buenos centrales, dos buenos centros y un buen delantero. Eso es lo que dicen. Posteriormente dicen que lo que está alrededor, bueno, se puede cambiar, pero eso... Cuando venían aquí os laterais a falar, sí, eso no, te quiero decir, y yo creo que el cuerpo técnico puede tener más química con uno, con otro, con quien sea. Sí, también depende de la persona. Pero te quiero decir, los puestos definidos, tanto en defensa como en el medio, como arriba, como el portero. Te quiero decir que a lo mejor es el puesto más difícil de todos, que es... Sí, vamos a falar con vos porteiros aquí tamén neste mesmo podcast, claro, pero te quiero decir, pero no creo que tenga nada. Lo que sí está claro, que todo el cuerpo técnico quiere gente que cometa los menos errores posibles, tanto en un sitio que en eso. Eso te da un valor, pero al alza extraordinario. Tú dices, no, pues a lo mejor no tiene buena salida de balón, pero aquí es un muro. Sí, me gana todos los duelos, me gana todo el tema. Sí. Dices, bueno, pues voy a compensar o voy a organizar el equipo de tal forma que a lo mejor el déficit que tiene él lo pueda mejorar con otro. O sea, te quiero decir que es un tema, pero es difícil. Non, é difícil, pero tamén penso que é difícil non só para o corpo técnico a hora de tratar cos seus xogadores. Podo compartir tamén, e de feito comparto, non, esa visión de que a todos por igual, porque ao final sodes un equipo, pero volvendo co tema dos centrais específicos, non é certo que vos tedes que, por ser centrais, pode aplicarse isto tamén ao tema do porteiro, ou se acaso o tema do dianteiro se non mete moitos goles nunha longa trayectoria de encontros.
o de convivir coa crítica, convivir co erro, aí o central ten que ter algo distinto ou non, Carlos? A ver, sí que es verdad que cuando cometes un error y eres central se te ve más que cuando cometes un acierto, porque los errores te penalizan más. Entonces, tienes que vivir con ello. Va a haber errores. Creo que todos los centrales del mundo cometen errores y cuantos menos cometas, mejor. Mejor le va a ir el equipo y mejor es... Pero iso tamén hai que aprendelo, non? O de convivir co erro. Sí, pero eso, el día a día, los entrenamientos, hasta los partidos. Y a veces recibir críticas es bueno también para aprender. É que a nivel profesional non debe ser fácil, a ti penso, logo da túa trayectoria, cantas veces de seguro, ti veches que convivir ti con este tema por ser central, cometer un erro e perder pola túa culpa, por exemplo. Sí, pero te quiero decir, yo creo que el más crítico contigo mismo eres tú. Porque tienes que ver, en nuestra época, a Carlos lo habrá pasado, que viene ahí, bien, qué buen partido. Y lo miras así y le dices, espera, tío, vete a tomar morcillas. Porque he cometido errores en esto, y a lo mejor son errores que tú lo estás valorando porque sabes que has estado trabajando durante toda la semana para llevar a cabo no cometer ningún error y no has estado a la altura de que tú quieres. Y sin embargo, para la gente pasa desapercibido. Un error en un defensa que encima cuesta un gol, todo el mundo te mata y te señala. Un delantero tiene una ocasión de gol delante del portero, la falla, y bueno, te quiero decir, pues tendremos otra. El defensa no va a tener otra vez ese error. E incluso teniéndolo otra vez es muy difícil que pueda... Cuando eres defensa cuestan más. Claro, por eso falaba eu tamén, o porteiro tamén pode pensar un pouco como a vos nese sentido, o resto de posicións afástanse un pouquiño, non? Desta convivencia coa crítica tan estricta como estamos comentando agora. A ver, falando de anécdotas, de xogar de central no mundo do fútbol profesional, tedes algunha de decir, es que xogar de central lévame a anécdotas como a esta, non? Por exemplo, a ver, Carlos, a ti, A mí me pasó una muy buena con... veña, pois dalle ti primeiro. Con Kini, bueno, pues mira, igual seguro. Me pareció una muy buena porque estábamos jugando incluso allí en el Camp Nou y la verdad que le hice un marcaje muy bueno, pero le di, la verdad que bien. Y posteriormente, cuando acabó el partido, era uno de mis ídolos de infancia, Kini, y le pedí la camiseta para cambiar la camiseta. Bueno, él no iba a querer la mía, pero yo sí quería la suya, ¿no? Claro. Y fue un tema que me mandó a freír espárrago. Me llevas 90 minutos dando patadas y ahora me quieres la camiseta. Pues no te la doy. Me dijo así el tema, ¿no? Quedaste en camiseta de Kini. Y yo me marché un poquito de ahí al vestuario, un poco decepcionado por su comportamiento de esa forma, ¿no? A los 5 minutos entra en nuestro vestuario allí en el Camp Nou con personalmente. Con la camiseta, con un vídeo del partido y me dijo, sigue así porque eres un buen central. Hoy a mí me has amargado, pero lo vas a amargar a mucha gente. También el tema. Claro, para ti eso fue, para ti... Fue un tema, pero de hecho hasta que falleció tuve mucho contacto con él. Que siempre pues, nos llamábamos, nos felicitábamos. Siempre me pedía que le mandara de Vigo un 10º de lotería de Navidad, que se lo mandábamos y todo, pero muy buena gente. Pero te quiero decir que fue una anécdota que pasé de la decepción de mi ídolo a volverlo a subir para arriba, vamos, todavía a las nubes. É que xogar de central tamén ten eso, non? O contacto directo co rival sí ou sí. Tens que marcar o dianteiro, o xogador que tenes aí, e vas convivir durante 90 minutos sempre aí. Sí, pero al final tienes que hacer tu trabajo y en el campo tienes que ser lo más duro posible. Luego nada, el partido sí, te das la mano y tan, en plan, buen partido, tan amigos, ¿sabes? Claro. ¿Alguna testi, Carlos? La mía así un poco así más que se me viene a la mente es cuando en la temporada que debuto, que por mala suerte, bueno, pues había COVID. Sí, eu recordo, ¿no? No debut de Carlos non había xente nos estadios. No había xente nos estadios y se me hacía el partido del Barcelona se me hacía muy raro porque cada vez que metíamos gol se escuchaba como los locutores de radio cantaban el gol en la radio y nosotros estábamos en el campo. Eso sí que se me hizo bastante raro. Claro, fíjate, que a época do COVID foi... No había nada en los estadios, ¿sabes? O sea, no escuchabas nada, solo se escuchaba gente gritar, nosotros nos escuchábamos todo.
e verdade. os locutores de radio cantar el gol. Sí. Eu estou xogando aquí, non sei se isto é en serio ou se estamos aquí. Foi raro para todos, por sorte xa pasou aquela época. Para ir rematando a conversa, que claro, podría estar aquí con vos falando do tema de xogar de central moitísimo tempo, pero o episodio pois ten que durar o que ten que durar, e non quero marchar sen falar dos recoñecementos aos centrais no mundo do fútbol, porque claro, pensas en recoñecementos a centrais. Recordo a Cannavaro, por exemplo, Balón de Oro, vale. Tes que indagar máis na hemeroteca para falar de grandes recoñecementos a centrais a título internacional. Por que creedes que o central non destaca tanto no panorama internacional a efectos de recoñecementos, de galardóns, como pode destacar un dianteiro? E non quero encasillar o tema nos goles, que pode ser de perogrullo, como se di, non? Pois porque os goles pois son a salsa do fútbol, pero que pasa aquí co tema dos centrais, que por moitos méritos que poidan facer ou por moi bons partidos que poidan facer, porque falas de ahora que hai moitas estatísticas, non? Pois según as estatísticas, partido de 10. O dianteiro marca 2 goles, pero cometeu antes errores graves a nivel de posicionamento e tal, non pasa nada. Por que credes que o central non está tan ben visto no ámbito internacional a nivel de recoñecementos? Yo creo que cada día está máis visto. Iso é mellor, é unha boa nova, non? Que vaya para máis. Y cada día ahora con la poca o sea, la mucha demanda que hay ahora de que pode estar ligado o tema deste, pode ser algo que está aí arraigado de hai moito tempo, non? Que o central non teña tanto recoñecemento polo traballo sucio que pode chegar a ser central. Que es que yo creo que no hay ningún trabajo sucio de central. Como empezamos la conversación, cada día el central es más específico en la salida del balón, en la anticipación, en la velocidad. El tipo de central se ha modificado. Ahora casi de todos los centrales empiezas de 1,85 para arriba. Ves pocos centrales bajos. Por el tema del juego aéreo, la salida, por exemplo, o desenvolvemento físico corporal, falo dende que comezaches ata hoxe, tivo que ser unha pasada para ti tamén, non? O cambio, non? De mudar a túa forma física de agora. Al final aquí tienes que prepararte muy bien, tanto físicamente como mentalmente, y luego pues tienes que también trabajo técnico, táctico. Claro, no. Completo ahora. Tú ves los centrales y normalmente todos los centrales tienen que tener un cálculo perfecto a la hora de saltar de cabeza, a la hora de anticipación, a la hora de la velocidad, saber con quién estás jugando, y es un tema de que, te guste o no, un central es un matemático, que tienes que tomar decisiones y no equivocarte. A la hora de saltar, a la hora de calcular, a la hora de hacer todas las cosas, incluso a velocidad, anticiparte. Tienes que hacer un cálculo, y hay cada día más demanda o menos oferta de centrales. Tú ves ahora todos los centrales que tienen todos los equipos y ya tienen otra fisonomía distinta a la que tenían antes. Sí, sen dúbida. Por eso penso, ti crees, Carlos, que ese recoñecemento aos centrais do fútbol moderno pode medrar, non? Como dicía Tilano, e afastarse un pouco do que quedaba no baúl dos recordos no pasado, non? Pois os premios por dianteiros e os centrais pois que traballen, que defendan, e xa está. Agora pode aparecer esa evolución. Sí, está creciendo y cada vez más se ve, y creo que ahora mismo cualquier equipo lo primero que quiere tener es buena gente, centrales específicos para sus posiciones, pero aún así sí que es verdad que el reconocimiento a gente de arriba, delanteros, es mayor por el gol. Como dices tú antes, creo que al final un jugador que haga un mal partido pero meta un gol y ese equipo gane 1-0, pues se va a llamar el reconocimiento más el delantero ese que mete un gol que no el defensa que mantuvo la portería cero o el portero. Claro, que ao final un 0-0 para un defensa pode ser un partidazo, porque eu fixen un partidazo, pero non gañamos. O dianteiro se marca un gol. Claro. Sí, de hecho, a veces los defensas, igual un partido que quedas, no sé, 2-1 o 4-3 que ganas, no estás tan contento porque tú recibiste gol, pero el delantero está eufórico porque metió un gol o dos y ganamos, ¿sabes? Claro. Foi un placer falar con vos neste primeiro episodio desta nova serie podcast aquí en Celta Media, hoxe falando de centrais con centrais. Atilano Vecino, moitísimas gracias por estar. Placer.
Carlos Domínguez. Moitísimas gracias, Carlos. Gracias. Gracias a vos tamén por estar aí, como sempre, outro lado en Celta Media. Nos recollemos aquí, fin do episodio número 1 de Xeración Celta, esta nova serie podcast. Ides gozar aquí a nosa canle oficial do noso clube. Agardamos xa polo episodio número 2. Ata a próxima.